familia, yo paso por aquí rapidito porque yo estaba aquí en mi tiempo, ¿verdad? Y yo estoy muy, ustedes no se pueden imaginar lo agradecida que yo estoy con el Espíritu Santo por hacer su obra tan maravillosa en nuestras vidas, por hacer que muchas personas entiendan y sepan que tenemos el poder de sanar, de que tenemos ese poder sanador en nuestras manos y que ese poder lo vamos a descubrir cuando nosotros empezamos a pasar tiempo con el Espíritu Santo, cuando nosotros decimos, Señor, hazlo tú, no yo, que seas tú haciendo tu obra maravillosa en mí. Cuando nosotros le damos cuando nosotros le damos ese paso, abrimos la puerta. Tenemos la puerta cerrada, Él está ahí siempre. Pero tenemos la puerta así, cerrada. Resulta que cuando nosotros abrimos la puerta y le decimos yo no puedo, pero tú sí puedes, Él va a entrar y va a empezar a alinear muchísimas cosas que hay desalineadas en tu vida, así como lo había en mi vida. Y cuando yo empecé, yo dije, Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé orar, yo no sé hacer nada. Yo no sabía nada, yo ni siquiera sabía qué era la oración. Yo decía, ¿qué es la oración? ¿Qué es orar? ¿Qué es hablar con Dios? ¿Qué es eso? Yo no sé, enséñame. Pero yo quiero aprender contigo directamente, tú y yo. No quiero ir a preguntarle a un cura, a un pastor. Esa persona está muy ocupada. Yo quiero experimentarlo. Yo iba los domingos a una iglesia maravillosa y yo decía, yo quiero sentir esto que yo siento en este templo, lo quiero sentir en mi casa todos los días de mi vida. No solamente un ratico, sino todos los días quiero sentir ese poder, quiero sentir tu voz, quiero sentir tu presencia. Y recuerdo tanto que abro la palabra de Dios, la Biblia, hoy tengo la Biblia de mi hijo. Abro la Biblia y me salió un versículo tan hermoso que dice, que es mi versículo, que ustedes me lo van a escuchar muchas veces porque me identifico con él, y es Mateo 6:6. Fue clave, fundamental en este comienzo, en mi comienzo con el Espíritu Santo, y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora al Padre que está en lo secreto, y el Padre que te está viendo en lo secreto, te va a recompensar en público. Pero tienes que entrar a tu aposento. Tu aposento es tu habitación. Ahí no te manda a una iglesia, ahí no te manda a un cura, a un pastor, ahí te manda a tu aposento, a tu habitación, a tu lugar secreto, ahí donde le vas a poder oír, escuchar y hasta ver. Y hasta ver, cuando yo leí ese versículo, Mateo 6:6, nunca se me olvidó, y lo repetí y medité en esa palabra y meditaba en ese versículo y yo decía, wow, qué increíble que al abrir la palabra de Dios me salga este versículo, Mateo 6:6, es que está claro, está muy claro. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y yo decía, ¿cuál es mi aposento? Mi habitación. Claro, es allí donde yo tengo que buscarlo, es allí donde yo tengo que hablarle, es allí donde yo voy a poder sentir su presencia. Y así fue cuando empecé a sentir esa presencia maravillosa, cuando empecé a ser obediente. En mi libro, ustedes van a conseguir un reto de 21 días donde yo hablo de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no sabía ni por dónde empezar. Y el Espíritu Santo me dijo, tú tienes que hacer este reto porque las personas que no saben, así como tú, van a entender el porqué de muchas cosas. El por qué orar. Yo decía, ¿qué es orar? Yo ni sabía qué era orar. Yo decía, ¿qué será orar? Ay, ¿qué será orar? Así se va a quedar el video porque no lo voy a repetir. ¿Qué será orar? Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es cerrar la puerta de esa habitación y decirle, Señor, heme aquí, yo quiero escucharte, yo quiero sentirte. Háblame, por favor, te lo pido. Y Él va a llegar y te va a contestar con pensamientos, con sentir en tu corazón. Muchas veces queremos escuchar esa voz audible de Dios que diga, hola, soy yo, pero es que son pocos los que la han escuchado. Moisés, Abraham, mi hijo ha tenido esa dicha de escuchar la voz audible, pero la voz audible de Dios son pocas las personas que la han escuchado.
Yo te puedo decir que tú vas a escuchar la voz de Dios, pero la vas a escuchar en tus pensamientos, en tu sentir, cuando algo te dice, Angélica, por aquí no es por aquí. Angélica, métete en el curso de Gaby. Angélica, en ese curso a ti te va a ir bien, a ti te van a salir las cosas bien. Angélica, habla con esta persona. Esa es la voz de Dios. Cuando es una voz buena y cuando es un pensamiento bueno proviene de Dios. Cuando son voces o son pensamientos malos, negativos, esa no es la voz de Dios. Entonces tú le tienes que saber y pedirle al Señor, Señor, dame discernimiento para yo poder escuchar tu voz y para yo poder diferenciar entre tu voz y entre la voz del enemigo que va a querer también molestarte. O sea, estás en un plano donde tienes que empezar a discernir cuál es la voz que quieres escuchar, la voz del Padre o esta voz que siempre te va a aturdir y te va a mandar a hacer las cosas que no tienes que hacer. Entonces, muchas veces vamos a escuchar las dos voces, pero tú tienes que empezar a discernir. Pídele al Espíritu Santo que aumente el sonido de su voz en tu corazón, en tu mente, en tu sentir, en tus pasos, en tus pensamientos. Y acalla la voz del enemigo. Acalla esa voz que siempre te dice, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a hacer, nadie te va a escuchar. No escribas ese libro, que nadie va a leer tu libro. No escribas esa poesía, que nadie la va a leer. No hagas eso, no vayas por aquí. Acalla esa voz porque el diablo siempre va a querer mantenerte ahí hundida en las tinieblas, en la oscuridad. Pero Dios te va a mantener elevada. Cuando el Señor a mí me dijo, escribe tu libro, yo decía, y estaba la voz diciéndome, no escribas tu libro porque no vas a llegar lejos, porque nadie lo va a leer, porque tu historia, ¿quién la va a leer? ¿A quién le importa que fuiste abusada? ¿A quién le importa que fuiste golpeada, maltratada, ultrajada y todo lo demás? ¿A quién le importa? Y por este lado Dios me decía, hazlo, que yo voy contigo, yo te voy a ayudar, yo lo voy a hacer. Yo empecé a darle prioridad a esta voz y dije, cállate, voz del diablo, que yo voy por la voz de Dios y yo no voy a permitir que nada ni nadie apague esa voz. Esa es la voz de Dios que tú tienes que empezar a escuchar todos los días. ¿Por dónde la vas a oír? Por la palabra de Dios. Por la Biblia es la única parte donde tú vas a poder empezar a escuchar la voz de Dios. No es la única, pero para empezar tienes que hacerlo por la palabra. Abre la palabra de Dios y lee. Que yo a veces la abro, ahorita la abrí, me impresiona. Y me dijo, cuando Dios le habló a Ezequiel y le dijo que lo iba a mandar a un pueblo rebelde. Yo digo, así es el pueblo, las personas están rebeldes, la gente está rebelde, la gente no quiere creer, pero no importa, tú crees en ti. Tú crees en ese espíritu maravilloso del Espíritu Santo que está dentro de ti porque Él es tu consolador, Él es tu guía, Él lo es todo. Cree en Él. Deja de escuchar la otra voz y ponte a escuchar la voz de Dios. ¿Dónde? Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, escucha al Padre. Y no permitas que nada ni nadie se interponga en esa voz. Es que estoy aquí en la clínica y tengo que estar pendiente con los clientes y también tengo que estar pendiente con la gente que quiere escuchar, porque yo nací para servir, yo nací para llevar la palabra de Dios a todos lados. El que tenga oídos que oiga y el que no escuche. Pero esto hay que decirlo y hay que hablarlo. Y si tú no sabes cómo hacerlo, en la descripción te dejo el link de mi libro para que tú sepas dar pasos hacia los pasos de Dios y para que tú sepas direccionar tu vida a la vida de Dios.